Nos disponemos a abrir la palabra del Señor en esta mañana, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 15. Hoy continuamos estudiando esta preciosa carta de Pedro, que fue dirigida a una iglesia perseguida, a una iglesia tribulada, sufrida por las diferentes tribulaciones que tuvieron que pasar. Recordemos nosotros, esta carta fue escrita a estos cristianos para darles ánimo. En medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, y hemos visto nosotros que Pedro aquí les anima a ellos diciéndoles que hay una esperanza, una gloria eterna esperándonos, y que mientras estamos en esta tierra vamos a ser preparados para esa gloria. Y hemos dicho que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Aquí usted y yo en este mundo estamos nosotros siendo preparados para esa gloria eterna. Vamos a tener que pasar diferentes situaciones difíciles que Dios va a permitir, pruebas, dificultades, pero todo eso es para qué, dijimos, para purificar nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe, hermanos, es lo más precioso que podemos tener en esta vida. Y por ser tan preciosa nuestra fe, es imprescindible que sea puesta a prueba. Eso es algo que debemos nosotros entender como hijos de Dios. Una fe puesta a prueba es una fe que manifiesta verdaderamente el fruto del Espíritu Santo. Solo cuando la fe es probada puede manifestar ese fruto, y no se sabe si tienes una fe verdadera hasta que pases la prueba. Y esta es la manera en donde tú puedes saber, o yo puedo saber, si tenemos una fe genuina. Y es hasta entonces, una vez que pasamos la prueba, donde yo soy aprobado y bendecido por Dios. Y todo eso tenemos que irlo entendiendo, asimilando, hermanos, para que podamos nosotros vivir gozosos en esa esperanza viva. Lo más extraordinario de esta salvación que nos espera, dice el versículo 10 y el versículo 11. Vamos a leer, estos son los versículos que vamos a estudiar. Del versículo 10, versículo 11, y vamos a llegar hasta el versículo 15. Sí, vamos a leer 1 Pedro 1 del 10 al 15. ¿Qué dice 1 Pedro 1 del 10 al 15? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos, dice aquí Pedro, de manera de exhortación, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y hoy quiero, amados hermanos, continuar estudiando esta carta con un tema
que he titulado Paciencia y Santidad. Aquí nosotros miramos en el versículo 10 y 11 el misterio de la iglesia. En el Antiguo Testamento la iglesia era un misterio. ¿Qué significa eso? Que no era algo revelado a los profetas del Antiguo Testamento, era algo que estaba oculto. Y es hasta el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene y levanta a sus 12 apóstoles y los demás discípulos que le siguieron, cuando este misterio es revelado. Y entonces podemos nosotros saber lo que es la iglesia. Por eso dice aquí en el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaban de una gracia, de algo especial que venía a la tierra. Pero ellos no sabían exactamente qué era lo que era algo muy velado para la mente de ellos. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, de la salvación en Cristo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, ellos indagaban diligentemente de esa gracia y de Cristo que vendría a dar su vida en expiación por nuestros pecados. Era un misterio, hermanos. Por eso dice Efesios 3, 1 al 6. Podemos nosotros mirar en Efesios 3, del 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por nosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia, es la pasada. Por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Eso era algo que no podían entender los profetas del Antiguo Testamento, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermanos, esto es una gran verdad, y es que ya no es solamente Israel lo que Dios está tratando, ahora es con todos nosotros, y eso no se había revelado en el Antiguo Testamento. Entonces aquí Pedro le está diciendo a esta iglesia que tenemos una esperanza, una gloria eterna esperándonos, que nuestra fe tiene que ser probada como el oro, ¿sí? Porque nosotros somos ese pueblo que Dios ha preparado de antemano. Y ese pueblo y esa gracia que nosotros tenemos no había sido revelada a los profetas del Antiguo Testamento, sino que hasta ahora podemos nosotros entender cuál es el conocimiento y el misterio de Cristo. Hermanos, si usted y yo estamos aquí, es por la obra de Dios que es en Cristo. Si no estuviéramos perdidos, no tuviéramos ninguna esperanza. Por eso debemos darle gracias a Dios que Él nos ha llamado, que Él nos ha escogido, que ahora somos parte de su iglesia, que somos sus hijos. Qué enorme privilegio, hermanos. Qué enorme privilegio tenemos nosotros. Las promesas que nosotros tenemos son tan grandes, tan preciosas. Y ahora aquí en los versículos 13 al 21 llegamos a la segunda sección de nuestro estudio en este primer capítulo, y aquí se encuentra que en la primera parte se nos exhorta y se nos enfatiza que debemos caminar en esa esperanza. Y ahora nosotros como pueblo de Dios, como pueblo escogido de Dios, debemos caminar en esa esperanza. ¿Cuál es esa esperanza que nosotros tenemos, hermanos? Hay un poco de... Yo les pido que
Si me disculpen, hay mucho ruido allá afuera. Ahora aquí están llamando. Se me olvidó ponerle en modo avión el celular. Hay mucha oposición, siempre es así. Eso siempre. Por eso les pido que me apoyen en oración mientras pueda dar la palabra, porque es muy difícil, en serio. Tanta oposición, es muy difícil poder dar la palabra y así mismo ustedes poderla recibir. Pero bueno, estamos haciendo el mayor esfuerzo posible. ¿Sí? Esa esperanza. Momentos duros, difíciles, de prueba, de dificultades. Pero ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Esa esperanza en el Señor, en Cristo, que viene por nosotros, por su iglesia. Aquí Pablo nos enfatiza que debemos caminar en esperanza. Cuando tenemos esperanza, pueden pasar muchas cosas, ¿cierto?, en nuestras vidas difíciles, pero esa esperanza nos mantiene como firmes, porque sabemos que hay una esperanza. Y esa esperanza, hermanos, como ya hemos estudiado, hemos aprendido, es que Jesús viene por nosotros a sacarnos de este mundo, a sacarnos de esta tierra. Hermanos, estamos viviendo momentos difíciles, muy difíciles. Yo no sé si ustedes son conscientes de lo difícil que está la situación en el mundo. A nosotros como iglesia no nos debe alarmar ni nos debe sorprender lo que está pasando, porque ya eso había sido profetizado por el mismo Señor Jesús. Mateo 24, versículo 8, rumores de guerra, guerras, nación contra nación, pestes, diferentes calamidades, falsos profetas. Y eso es lo que hoy nosotros estamos mirando. Estamos en una situación mundial difícil, al borde ya de una tercera guerra mundial. Aún el Papa Francisco ya anunció y dijo y declaró que la tercera guerra mundial ya comenzó. Pero ¿cómo? Si no han habido misiles, ya comenzó. Es que las guerras nunca comienzan tirándose misiles. El problema que ahorita hay entre Rusia y Ucrania, eso ha repercutido en todo lo que son las naciones europeas, especialmente las naciones que hacen parte de la OTAN, que es la Organización de Tratado Atlántico, que se formó en el año 1949 para proteger las naciones europeas de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ucrania quería unirse a la OTAN, y al enterarse Rusia, el presidente Putin, el dictador Putin, este hombre, al ver que Ucrania iba a ser parte de la OTAN, que es la Organización de Tratado Atlántico del Norte, él se alarmó y dice: no puedo permitir que Ucrania, que hacía parte de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se uniera a la OTAN. ¿Por qué? Porque así entonces Estados Unidos podía poner bases militares en Ucrania y así otras naciones, y Rusia, que colinda con Ucrania, se vería amenazado. Por eso es que Putin lanzó una guerra y una invasión a Ucrania para evitar eso. Pero allá hay otras dos naciones, Lituania y otra nación ahí, que quieren unirse también a la OTAN y que están en contra de Rusia, y eso ha alarmado mucho más a este hombre, Putin, a este presidente de esta nación. Y ella dijo que lo que había comenzado, lo declaró hace 3 días, Putin, lo que él había comenzado no iba él a parar, porque no iba a permitir que
más y más naciones hicieran parte de la OTAN, amenazando la soberanía de ellos. Entonces, esto es un conflicto tremendo, porque si ahora Lituania empieza a ser parte de la OTAN y Rusia ataca a Lituania, entonces, hermanos, la OTAN se ve en obligación de unirse a Lituania y atacar a Rusia, iniciándose una guerra nuclear. Miren, ya Putin amenazó, no solamente en una ocasión, en varias ocasiones, con atacar con bombas nucleares. Y la primera nación que amenazó fue Inglaterra, en lanzar una bomba nuclear a Londres. Tremendo. Eso fue la semana pasada. Estoy hablando de algo que está ocurriendo, hermanos. A raíz de todo este conflicto en Europa y con Rusia, ya a Rusia no le están comprando el gas, porque Rusia era el que suplía de gas a Europa. Era el principal exportador de gas. Pero a raíz de ese conflicto, Europa cerró tratados de comercio con Rusia, y entonces Israel, imagínense, esa nación tan pequeña, tan insignificante, está ayudando a Europa con el gas. El gas que le suplía Rusia a todos los países europeos, ahora se lo está supliendo Israel. Y a Putin no le ha gustado eso. Y ahora Putin está lanzando amenazas no solamente contra Europa, sino contra Israel. Mire, hermanos, esto que está pasando es lo que miramos nosotros en la Biblia, en Ezequiel 37, 38 y 39, con la invasión de Gog y Magog. ¿Se han leído acerca de ese conflicto, de esa guerra que va a tener Israel? Gog y Magog está hablando de... Gog es el nombre o el título del jefe o el líder de Magog, que es Rusia, la actual Rusia. Rusia se va a venir en contra de Israel, a atacar a Israel. Y miramos nosotros cómo las piezas de rompecabezas se están apuntando, originándose un conflicto no solamente en Europa, sino en el Medio Oriente con Israel. Y según la Biblia, Rusia más Egipto, otras naciones del Medio Oriente van a atacar a Israel, según Ezequiel 38 y 39. Pero Israel va a ganar esa batalla. Y va a haber otra batalla, la de el Salmo 83, en donde Israel también vencerá. En medio de ese conflicto, hermanos, es que va a aparecer un líder a nivel mundial que traerá paz. Y según Daniel 24 al 27, este hombre va a confirmar un pacto con muchos y va a lograr la paz. El anticristo, y se va a echar al bolsillo a los judíos, los va a engañar. Hermanos, mire el escenario mundial y mire lo que está pasando. Ahorita va a estallar una guerra. Por ahí me decían, no, que una peste, que... No. Ahorita no es que van a encerrar el mundo como ya pasó en el 2020 con este virus que apareció en esta pandemia. Ahorita lo que se viene es una guerra. Sí, una guerra. Pero no es la tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial es al final de la gran tribulación. Ahorita se viene una guerra allá en Europa, en el Medio Oriente, que está dando lugar a la tercera guerra mundial. Ya, pues, muchos líderes del mundo, incluyendo a este Papa Francisco, que es un líder religioso a nivel mundial, ya declaró de que la tercera guerra mundial ya ha iniciado, y que ahora mismo hay una tensión tan fuerte entre Estados Unidos y Rusia que en cualquier momento uno al otro se puede mandar misiles. Mire, Rusia tiene misiles hipersónicos que pueden viajar
de 3 a 4 veces la velocidad del sonido. Y son misiles intercontinentales. Rusia tiene un arsenal nuclear tremendo y podría mandar un misil a Washington o a cualquier ciudad en Estados Unidos y destruirla en cuestión de segundos. Y puede originarse una catástrofe. Según la Organización de Naciones Europeas, la OTAN, y el mismo secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, él dice que viene una hambruna, no solamente a nivel de Europa, sino a nivel del mundo, y quedan aproximadamente unas 70 semanas de reservas de alimentos. Los alimentos que se están consumiendo hoy en el mundo son alimentos de hace 2 años, porque no se han podido seguir produciendo a nivel por la economía que se ha venido abajo y también por las guerras que se han estado originando allá en Europa. Ahora estamos peor que en la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Ahora hay una tensión tremenda, terrible, hermanos. Y todo esto se los cuento para que ustedes sepan en qué tiempo estamos viviendo. Y que no debemos temer, hermanos. No debemos temer. Debemos tener esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? Nuevamente se los digo, la esperanza que nosotros tenemos es que Jesús va a venir por nosotros y que nos va a salvar, que Él nos va a guardar en medio de todas estas situaciones que están pasando, hermano, porque lo que viene es una crisis mundial económica, vienen guerras y todo eso tiene que pasar para que aparezca el falso Mesías, el anticristo. El mundo ahora va a colapsar, pero después de esto va a aparecer un supuesto Salvador que va a lograr la paz por un tiempo, una paz engañosa. Pero luego de esa paz vendrán guerras, destrucción, muerte. Pero ya nosotros no estaremos aquí. Gracias al Señor. Por eso Pedro habla de esta esperanza, de la esperanza que nosotros debemos tener. Y eso está relacionado con la fe, hermanos. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. Miremos nosotros lo que es la fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando hablo de una certeza de algo que se espera, estoy hablando de ¿qué? De esperanza. ¿Qué es fe? Hermanos, tener esperanza. Tener esperanza. Cuando yo creo en el Señor, yo tengo esperanza. En otras palabras, en la fe está implícita la esperanza. Cuando yo creo en el Señor, yo tengo esperanza en Él. Y tengo la convicción de que aunque no lo vea, el Señor me va a salvar. ¿Me entiendes? Ya sean las pruebas que tú estás pasando ahorita, o para lo que viene para el mundo. Amén. O sea, debemos nosotros tener esa esperanza, esa seguridad de que Dios me salvará, de que Dios me sacará adelante, hermano. Mire, Dios es fiel, Dios es bueno. Y eso es algo que nosotros debemos siempre recordar en medio de las tribulaciones. Aquí Pedro le está diciendo a esta iglesia que deben tener esperanza en el Señor. Debemos tener esperanza, que nuestra fe no debe desmayar, hermanos. Miren, yo, como ya les he hablado, he estado en momentos de pruebas, de dificultades. Como ustedes supieron,
pues en el ánimo de salir adelante, ¿cierto? Porque todos queremos progresar, salir adelante. Nosotros como familia nos hicimos a un restaurante, compramos un negocio muy bonito, con todo el esfuerzo y las dificultades. Y desde que pues se hizo esa adquisición, pudimos nosotros vivir una situación muy difícil, no solamente por algunas deudas que nos hicimos, sino por el mismo negocio, porque las expectativas que nosotros teníamos con ese negocio eran buenas, pero el que nos vendió ese negocio, de cierta manera, no nos dijo la verdad del todo, ¿cierto? Sí, no lo dice. No lo dicen. Entonces uno va haciendo cuentas alegres, ¿cierto? Pero cuando ya uno está metido, se da uno cuenta que no da. Sale la verdad. Sale la verdad a flote. No, este negocio no se vendía como se decía. Y además las ventas bajitas, los gastos, las obligaciones. Fue un momento muy angustiante, y más que pues yo quedé solo acá al frente de toda esa situación. Y yo una vez sentado yo ahí en el negocio, meditaba acerca de todo lo que yo estaba viviendo. Y me preguntaba, Señor, primero, ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y después le pregunté, ¿para qué? Y no está mal preguntarle al Señor. Yo siempre analizo todo, medito, no solamente en la Biblia, sino en lo que me pasa a mí o lo que le pasa a otras personas. Y yo analizaba y decía, bueno, Señor, ¿es tu voluntad que yo esté aquí? Porque desde que yo estoy aquí en este restaurante, las ventas bajitas, muchos inconvenientes, rompimiento de calles, ladrones robándonos instalaciones afuera, las materas queriéndonos arrancar, las luces, o sea, problemas por un lado, por el otro, los trabajadores quedándome mal. Eso era un problema, y era otro problema. Y yo decía, Señor, ¿de verdad es tu voluntad? Porque yo seguía dando la batalla y metiéndole al hombro, pero me encontraba yo nadando contra la corriente. Y yo lo que hacía era orar al Señor y poner eso en las manos del Señor, y que se hiciera su voluntad. Entonces yo me di cuenta que la solución a todo este problema era vender. Y oré al Señor y lo puse en las manos del Señor. Porque eso es lo que tenemos que hacer siempre, ¿cierto? Puse todo en las manos de Dios y le dije, Señor, ayúdame a solucionar esto, porque yo no puedo seguir así. Estoy cansado, ya no le estoy dedicando el tiempo a tu obra que debería dedicarle, no estoy estudiando como debería estudiar, no tengo tiempo así como debería tenerlo contigo, Señor. Señor, ayúdame a solucionar esto. Mire, a mí me llegó un chispazo a mi cabeza y bueno, la solución es vender esto. Puse eso en las manos de Dios y lo puse en venta. Eso hace más o menos casi un mes. Más o menos un mes. Y esperé el negocio mal, las ventas mal, pero yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Y tremendo, y yo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y hace como una semana aparecieron unas personas, así como otras, interesadas en el negocio, y con ellos se pudieron concretar las cosas y se pudo vender. Un negocio que no estamos hablando de 2 o 3 pesitos. Eso no es fácil en la época actual. ¿Sí? Vender un negocio no es fácil, en menos de un mes. ¿Sí? Y chan con chan, menos. Eso es difícil, hermano. Entonces, yo le daba muchas gracias al Señor, porque Él en su misericordia me libró de esa angustia. Yo llegué al punto de decir, Señor, que pase lo que tenga que pasar. Mi vida está en tus manos.
todo está en tus manos, Señor. Yo confío en ti. Voy a confiar en ti y que se haga tu voluntad. Voy a esperar. Me puse la mano al Señor, me abandoné en sus brazos, me abandoné. O sea, mire, ya no me complicaba la vida, no me ponía a pensar, ay, ¿qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar lo otro? Yo me abandoné en los brazos del Señor. Y lo que a mí me alimentaba era esa esperanza en el Señor, en la salvación de Él. Y esperaba de Él, pasaban los días, nada pasaba, pero hasta que llegó y pasó. Yo realmente no creía que iba a ser tan fácil, porque realmente no es fácil, pero la gracia del Señor me ayudó. Y lo más tremendo es que se pudo recuperar la inversión y pagar todo, las deudas, y ahí queda un capital para seguir con lo de Mesías Sándwich, que es nuestro proyecto, y vamos a seguir adelante. Esas son las cosas que hace el Señor. Yo ayer hablando con Rubiela, que es nuestra cocinera, nuestra chef, ella me decía, no, es que de pronto le echaron algo a usted, mire las matas de acá adentro, eso se pudrieron, eso había una mala energía, que usted debió haber lavado este negocio y haberle echado esa ruda, y hay una mata de 7 hierbas, algo así, las 7 hierbas, porque don Ronaldi me decía, es que uno tiene que ayudarse también. Dice la palabra del Señor, ayúdate que yo te ayudaré. ¿De dónde dice eso en la Biblia? No, Señor, yo soy cristiano y yo creo que Dios es suficiente. Y si a mí me iba mal aquí, y es porque no era por el diablo, era detrás de eso estaba el Señor me arrinconó. Yo le dije, que me llevó a un rincón, me arrinconó para que yo tomara la decisión de vender este negocio, porque no era la voluntad de Dios que yo tuviera este negocio. No era la voluntad de Dios. El Señor a veces lo lleva a uno y lo arrincona. Uno a veces es terco e insiste. No, yo sé, y nada te sale, y tú insiste. Tú tienes que preguntarte, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué es que no están funcionando las cosas? Y yo eso me pregunté y llegué a la conclusión que no era la voluntad de Dios que estuviera en ese restaurante. Primero, pues, me restaba mucho tiempo, muchas energías, las deudas, y el Señor no quería verme así. Y yo le pedí al Señor que me ayudara. Y Él me ayudó arrinconándome y haciéndome entender que el restaurante no era para mí. Y como muestra un botón, el Señor me facilitó todo para que lo vendiera. ¿Sí? Y lo vendí, sí, y recuperando inversión, 0 deuda. Y eso es lo que se quiere. Es mejor con poquito, pero sin deudas, ¿sí? Poco a poco, poquito a poco. Hermano, no es cuánto tenga tú, sino la tranquilidad, hermano. No hay cosa más valiosa que esa paz, esa tranquilidad. Eso de tener deudas, eso de tener compromisos. Las deudas, si uno se hace una deuda, tiene uno que hacerlo con mucha responsabilidad y con un colchón económico. Porque a veces uno cuenta con que van a salir las cosas y no salen. Entonces yo aprendí a que uno no debe apresurarse en tomar decisiones, y que hay cosas que Dios no quiere para uno, y que Dios nos hace ver, nos habla a través de situaciones, de circunstancias, y nos lleva por el camino donde Él quiere que andemos. Hay que confiar en Él y no es perder la esperanza. Mire, hermano, yo lo que les estoy contando es un milagro. Yo no podía quedarme callado. Es un milagro. O sea, yo fui imprudente en meterme en algo así, pero Dios vio mi humillación y en su misericordia, en su gracia me salvó. Amén. Porque Él no me quiere ver así, porque Él me quiere ver bien para su obra y para desarrollar lo que Él mismo me dio. Esa fue una idea que Dios colocó aquí en mi mente, que se materializó, Mesías Sándwich. Eso se va a ir desarrollando.
Gracias a Dios, pero mire cómo es el Señor, hermano. Por eso, si a ustedes no se les dan las cosas, hermano, no se amargue. Por algo será. El Señor le está hablando ahí. Y si usted intenta y nada por un lado, y si intenta por el otro, y si intenta por aquí y por acá, y todo cerrado, hermano, haya algo que no está bien. Eso indica que no es la voluntad de Dios. Es mejor que dejes de luchar contra Dios y bajes las manos y le digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso fue lo que hice, y el Señor me llevó a vender ese negocio para que yo estuviera libre de toda deuda y pudiera yo iniciar un nuevo proyecto en donde yo no descuidara la obra del Señor. Porque la obra del Señor, para mí eso es algo muy, muy, muy importante. Ustedes lo saben. Y eso a mí me golpea cuando no tengo suficiente tiempo para la obra. Eso me afecta. Entonces, mire cómo es el Señor. Ya el jueves, si Dios quiere, entrego la llave. Eso es como un peso, es como si uno, Dios mío, porque eso lo va acabando a uno, hermano. Eso lo va poniendo a uno como un palillo. ¿Sabe que además de la enseñanza, fueron como 8 kilos de que bajé? Gloria a Dios, eso fue algo muy bueno. Muy bueno también. Yo le doy gracias a Dios porque ahora entiendo que con certeza que todas las cosas en el Señor nos ayudan a bien. Todas las cosas, no se preocupe. Confíe en el Señor, tenga esperanza en Él, ponga todo en las manos del Señor, que el Señor lo va a ir dirigiendo. Uno puede hacer muchos planes, pero es del Señor el guiar nuestros pasos, como dice Proverbios. Es del hombre hacer muchos planes, pero es el Señor el que guía los pasos. Se puede hacer muchos planes, pero póngalo en la mano del Señor, que Dios lo va a ir dirigiendo. El Señor me está dirigiendo a mí. Yo me metí por un lado y dije, no es por ahí, no te sigas insistiendo, y me cerró aquí, me cerró acá. Eso era por el lado de la cocinera, las meseras, por el lado financiero, por el lado de las ventas, por el lado, eso era una cosa. Hasta que yo dije, yo no voy a insistir por ahí, voy a meterme, me retrocedo. Y es por otro lado, eso no es por ahí. Y el Señor tuvo misericordia. El Señor es bueno, misericordioso. Por eso nunca pierda la esperanza, porque de eso estamos hablando, de esperanza. Nunca pierda la esperanza en el Señor. El Señor lo va a salvar, sea cual sea su situación, sea económica, de salud, lo que usted tenga. Mire, espere en el Señor, tenga esa seguridad de que el Señor lo va a ayudar, lo va a sostener y lo va a sacar adelante. Usted lo que tiene es que humillarse y dejarse dirigir, ser dócil en las manos del Señor, hermano, porque a veces no somos muy dóciles, somos bastante tercos y nos están diciendo las cosas y nosotros no, así como el mulo y el asno, ¿no? Que no entienden sino a garrote. ¿Sí? Y así tiene que ser el Señor. ¿Sí? De Él, y bueno, a los garrotazos uno va aprendiendo, a veces uno por la terquedad. Como el mico. Sí, tremendo, pero bueno, gracias a Dios que tenemos a un Dios bueno, a un Dios misericordioso, y Él tuvo misericordia de mí, de mi casa. Lo tuvo. Yo cada mañana que me acuerdo de eso así, yo, Señor, gracias. Estoy anhelando ese jueves. Y ya está durmiendo mejor. Dios mío, no, mire, lo tremendo que a pesar de los problemas yo dormía como un bebé, una piedra. Yo caía después del cansancio, pero el físico cansancio, pero yo aprendí a manejar la ansiedad, pero me sentía bajo presión. Pero cuando ya me sentía así como que afanoso o ansioso, yo recordaba esas palabras de Pablo que dice: por nada estáis afanosos, y no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, con toda oración y ruego, súplica en el Espíritu. Y eso hacía yo, y ponía todo en las manos del Señor. Mire, fui ejercitado en la fe, en la esperanza, en la paciencia, porque tuve que tener mucha paciencia, y yo solito ahí.
frente a un negocio de esos, hermano, eso no es fácil. Solo el que lo vive lo sabe. O el que ha tenido un negocio así. Eso es tenaz y la responsabilidad no espera. Y cuando el negocio no te genera y tú no tienes un capital de respaldo, ¿ah? Eso es tenaz, hermano. Pero gracias a Dios, el Señor en su misericordia me ayudó y levantó mi cabeza. Amén. Hermanos, tengamos fe, esperanza en ese Dios. Es lo que dice Pedro acá a esta iglesia, que les dice que la fe tiene que ser probada como el oro y que esa fe debe llevarnos a esa esperanza, esa salvación que fue escondida en el Antiguo Testamento para los profetas, pero que ahora es revelada. Esa salvación en el Señor, esa salvación que usted y yo tenemos, de tener vida eterna con Él, o esa salvación que tiene que ver con las pruebas, hermano. Señor, a cada prueba que usted le ponga, el Señor lo va a sacar. Si usted cree en Él, el Señor lo va a levantar, porque juntamente Él, con la tentación, Él da la salida. Amén. Entonces continúa aquí Pedro, el versículo 13: por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá con Jesucristo. Se ha manifestado, o sea, cuando venga Jesús por nosotros, debemos nosotros seguir los lomos de vuestro entendimiento. Mire, hermanos, en esta segunda sección del apóstol Pedro da como un brinco y ahora más empieza a enseñar lo que es caminar en santidad. Aquí podemos darnos cuenta que tanto la esperanza y la santidad van de la mano, no se pueden divorciar. Cuando usted espera en esa salvación que es en Cristo, usted se santifica. Usted se santifica. Por eso dice aquí en el versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Mientras nosotros esperamos a Jesucristo, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? Santificarnos, prepararnos para encontrarnos con Él. Por eso, si usted tiene esa esperanza en el Señor, usted se va a santificar. Mire lo que dice 1 Juan 3:3. 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso es lo que debe hacer la iglesia: purificarse, apartarse de lo malo, hermano. ¿Qué significa la santidad, hermano? ¿Qué significa ser santo? Significa separado para el servicio de Dios, ser diferente. Eso significa, hermano. Usted y yo debemos ser diferentes, no debemos ser como los demás gentiles. Debemos santificarnos, apartarnos de todo aquello que le desagrada a Dios. ¿Qué le desagrada a Dios? Usted lo sabe. Usted lo debe saber. Debemos apartarnos y vivir en santidad. Como dice Pedro en 1 Pedro 4, del 3 al 4, mire lo que dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución, y os ultrajan. O sea, a la gente le parece extraño que seamos diferentes, que no participemos con ellos en sus pecados. La gente debe vernos a nosotros como extraños. Si a usted no lo miran como extraño, es porque usted vive como el mundo. Pero si usted es un verdadero hijo de Dios y vive como Cristo nos ha enseñado,
a la gente le va a parecer extraño su comportamiento. Le va a parecer diferente a usted. ¿Por qué? Porque usted está esperando a Cristo. ¿Qué hace su novia? ¿O qué hace una novia cuando se va a casar con su novia? Se prepara, ¿cierto?, para ese encuentro. Cuando se casen en Israel, las doncellas, cuando eran ya comprometidas, desposadas, demoraba un año la preparación. El hombre se iba a construir su casita para llevarse a su doncella una vez casados, pero había un compromiso inicial, un pacto que hacían los padres ante las autoridades civiles. Y pasaba un año y la doncella se preparaba, al igual que el novio, haciendo la casita y todo. Ya el Señor Jesús se fue a preparar un lugar a nosotros. ¿No dice así en Juan 14? Mientras que debemos hacer nosotros, aguardar a nuestro novio, santificándonos, purificándonos a nosotros mismos. Que usted no esté andando en la misma disolución que la demás gente, en chismes, en todo lo que dice aquí, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías, andando en ese tipo de cosas. Hermanos, debemos ser un pueblo santo, debemos ser diferentes, especialmente en dos áreas: en el área moral y filosófica. Moral y filosófica. Usted no puede andar en la moral del mundo, en los valores morales del mundo, que le llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, en donde apoyan la agenda LGBTIQ, unión entre parejas del mismo sexo, adopción de niños por estas parejas, el aborto. Todo eso va contra la moral. Usted y yo como iglesia no debemos aceptar nada de eso. O ideas filosóficas. También hay tantas filosofías orientales, metafísicas, cosas que van en contraposición al pensamiento bíblico. La misma iglesia, el Evangelio de la Prosperidad, ese nuevo movimiento apostólico y profético, todo eso que se ha levantado, eso es un ataque fuerte a nosotros, pero no vamos con eso, vamos con la Biblia, hermano, y debemos mantenernos firmes en esa esperanza, santificándonos, porque el Dios que nos llamó es santo. Por eso dice aquí en el versículo 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir, hermanos. No es solamente aquí en la iglesia, es en la casa, en el trabajo, donde vayas, que seas diferente, que reflejes a Cristo, que la gente cuando te mire vea algo diferente en usted. No las mismas malas palabras y tantas cosas feas, ¿cierto?, que uno mira en la gente, actitudes, comportamientos, hechos. No, debemos ser diferentes, somos luz y sal de esta tierra, debemos dar un testimonio y seguir esperando en el Señor, porque Él viene por nosotros, por su novia, y es muy, muy pronto, hermanos. Estamos así al borde. Les voy a hacer, ya para concluir este tema, una pequeña cuenta aproximada de la segunda venida de Cristo. Hermanos, de Adán a Abraham fueron 2000 años. De Abraham a Cristo, 2000 años. De Cristo a nuestros días, aproximadamente 2000 años. Completándose casi 6000 años, que desde el libro de Génesis se profetizó que sería el reinado del hombre. 120 jóvenes o años jubileos, que son 6000 años. Que se completan. ¿Cuándo se completan exactamente, hermanos? Si usted
suma desde del año 33 que murió Cristo hasta nuestros días, 2033, los 2000 años. Pero como hubo un cambio de calendario entre solar y lunar por el Papa Gregorio, de solar a lunar, entonces hay unos años perdidos y no se sabe exactamente el día y la hora. Nadie sabe exactamente el día y la hora, pero sí podemos saber más o menos el año. Podemos tener más o menos, porque algunos exageran y no, es que nadie puede saber el día y la hora, pero sí podemos saber los tiempos más o menos. Claro. Y si sacamos la cuenta también, Mateo 24, 32 y 33, la parábola de la higuera, que dice que no pasará una generación hasta que todo esto acontezca, cuando la higuera reverdezca. ¿Cuándo reverdeció la higuera en Israel? ¿Cuándo? En el 1948. No pasará una generación, si comenzamos 90, son 80 años. Súmale a 1948, 80 años. 2028. 2033, 2038. Ahí más o menos es la cuenta. En esos años está la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a reinar sobre Israel. Porque el arrebatamiento va a ocurrir 7 años antes de la segunda venida de Cristo, aproximadamente, no exactamente. O sea que estamos así el arrebatamiento. Así. Y a unos cuantos años de la segunda venida de Cristo. Y los acontecimientos que están pasando en el mundo lo confirman. Lo confirma. Por eso, hermanos, ciñan sus lomos, como dice aquí, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Dice el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ceñid los lomos, sea entendido, sea sobrio, esté despierto y espere por completo en esa gracia que el Señor viene por nosotros, por su iglesia. Amén. No nos desanimemos, y aunque estalle una guerra allá en Europa con Israel y todo eso, tranquilo, hermano. El Señor nos guardará, nos ayudará. No perdamos esa esperanza en Él y santifiquémonos mientras Él viene por nosotros. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana.